¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. En mi opinión, AMLO, el principio del fin. Para Carlos Loret, con mi aprecio y cariño de siempre, a pesar de la distancia. Lo que hizo el presidente López Obrador el pasado viernes es el más grave error político de todos los tiempos. Exhibir públicamente los presuntos ingresos de Loret es no solo un delito, sino la estupidez mediática más lamentable que pueda concebirse. Que se los dio un ciudadano, una patraña que ofende la inteligencia. Aun si los datos fueran ciertos, el habitante de Palacio no tenía ningún derecho a exhibirlos. Pero si, como asegura Carlos, los infló y falseó, estaríamos frente a un manipulador monstruoso que ejerce como abusivo y farsante. Por eso, este no es un hecho aislado, sino la consecuencia enfermiza de un embate feroz contra medios y comunicadores que ha propiciado un clima de linchamiento y muerte contra los periodistas en este país. Pero mucho más aún, evidencia la furia de un régimen que podría caerse a pedazos por la exhibición de esa doble cara de santidad y corrupción. El emperador va desnudo. En este punto crucial, la poderosa exhibición de la imagen de una casa de alberca gigantesca, habitada por su hijo José Ramón López Beltrán, su esposa Caroline Adams y el nieto de AMLO, es un torpedo en la línea de flotación de un régimen como la 4T que se sustenta en una austeridad que ahora se sabe disfrazada. Un evento vergonzante para cualquier gobierno que está siendo como una granada de fragmentación con efectos destructivos en todas direcciones. El creciente rechazo de una sociedad que ahora se sabe amenazada en sus derechos humanos más elementales. La sensación de que nos encaminamos a una dictadura imperfecta. Una baja sensible en la aceptación popular para un régimen que ha fundado su autoritarismo en porcentajes de encuestas y sus millones de votos. La creciente sospecha de que la ira presidencial se debe a que el tema es solo la punta de un iceberg que se quiere cubrir a toda costa. A ver, varios aspectos fundamentales. López Obrador no tiene una política de comunicación social de su gobierno. Está rodeado de zánganos de obediencia ciega que no se atrevieron a advertirlo de las consecuencias de su decisión estomacal. Por el contrario, López Obrador empoderó a quien considera su enemigo público número 1 y que gracias al berrinche presidencial ahora lo podría demoler en una encuesta. Hay más. La pérdida de control en Palacio Nacional quedó evidenciada en las increíbles erratas de la primera lámina con los presuntos ingresos de Loret. Luego, con 15 largos días en que no sabían cómo armar un control de daños. Una debilísima explicación de José Ramón y Caroline y la insistencia enfermiza de volver a mostrar la lámina de los supuestos ingresos porque están atacando la transformación y además es en legítima defensa. Pero el colmo de la desfachatez acorralada es que López Obrador haya tenido que reconocer que su primogénito trabaja en Key Partners, propiedad de Iván y Erika Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta, que posee 200 desarrollos turísticos de lujo, pero no cobra ni tiene negocios con el gobierno. No, tan solo es supervisor honorífico del Tren Maya, un concesionario de las Islas Marías, beneficiario de un gran parque solar en Sonora y miembro del Consejo Económico Asesor del presidente. Nada más. Insisto, algo huele a podrido en la 4T. La 2.
Decenas de periodistas protestaron en las afueras de la Secretaría de Gobernación por los asesinatos de compañeros y el aumento de la violencia contra la prensa durante el actual gobierno. Igualmente, reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren las actividades en la Cámara de Diputados y el Senado de la República exigieron justicia por las ejecuciones de sus colegas, así como libertad de prensa. Por nuestros compañeros que han sido asesinados. Libertad, 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 libertad. Compañeros, un minuto de silencio por los que han muerto. Un minuto de silencio por nuestros compañeros que han sido asesinados. Tras su manifestación y luego de pronunciarse con un contundente "nos queremos vivos", los periodistas guardaron un minuto de silencio por los compañeros asesinados. En el Senado, la panista Lili Telles acusó al presidente de atacar la libertad de expresión. Y desde aquí, señor presidente, le advierto que usted no está por encima de la ley. Y en defensa de los periodistas que denunciaron la Casa Gris, le advierto que su juramento inaugural era para cumplir con la Constitución, pero se ha convertido usted, señor presidente, en un violador serial de la Constitución. En contraste, la senadora de Morena, Imelda Castro, se refirió al mismo tema, pero con otras palabras, claro. Efectivamente, no todos los periodistas son Loret. El periodismo verdaderamente que está en riesgo en este país y que ha estado son los periodistas de a pie, los que ganan 6,000 pesos al mes y que corretean la nota y que a veces no tienen ni dinero para el camión para ir a corretear la nota. Con esos está el movimiento de Morena, con ellos estamos. La 3, hace unos minutos, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, envió una carta de respuesta a la solicitud del presidente López Obrador, también a través de una carta, preguntando sobre los bienes e ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, su familia y socios. Blanca Lilia Ibarra, la directora comisionada del INAI, la presidenta del INAI, le informa al presidente que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada. Esto confirma lo expresado ayer por Nuat Ponce Curi, presidenta del Consejo Consultivo del organismo, en el sentido de que su obligación es la de transparentar la información siempre y cuando sea del orden público, y que el INAI no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quién la solicite, porque no está dentro de su marco regulatorio. La 4, y para reafirmar, esta mañana hablé con el consejero ciudadano del INAI y un reconocido luchador social que es Francisco Ciscomani. Dígame, consejero, desde un punto de vista estrictamente de funciones y de propósitos para los que fue fundado y opera el INAI, sería ético que ustedes promovieran desde el Consejo Ciudadano y del propio INAI el dar esta información que está solicitando el presidente sobre un ciudadano en particular. Creo aquí, Ricardo, que es exactamente lo contrario. Lo que dice la Constitución en los artículos 6 y 16 básicamente se reduce a lo siguiente: los ciudadanos, incluidos los periodistas, podemos saber todo sobre el Estado y lo que hace el Estado y quienes integran el Estado, pero el Estado sabría lo menos posible de cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. El presidente no requiere recurrir al INAI para obtener esa información. Él es el jefe del Ejecutivo Federal, incluso tiene atribuciones sobre la Ciudad de México
y podría recabar la información que él expone en su carta directamente del Registro Público de la Propiedad y Comercio en el caso de la Ciudad de México, al igual que de la Secretaría de Hacienda, Servicios de Administración Tributaria y en este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera. Basta que él gire la instrucción porque tiene un empleo, cargo o comisión con una jerarquía que le permite hacer eso. Ahora, ¿qué sucedería en el caso de estas dependencias, de estas instancias gubernamentales? Seguramente ellos tienen un comité que decide si la información está clasificada o no. Se la podrían mandar al Poder Ejecutivo, al titular, pero le dirían, titular del Poder Ejecutivo, presidente, esta información está clasificada como confidencial al contener datos personales patrimoniales de las personas involucradas, ¿no? Y el presidente tendría que darle ese tratamiento a la información. El presidente es el primero obligado, en este caso, pues a respetar la Ley de Protección de Datos Personales y la privacidad de los ciudadanos, aun cuando estos pues se hayan constituido en críticos de su gestión, ¿no? La 5, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y copia fiel del original, sale obviamente a la defensa del presidente López Obrador y señala que los ataques no son únicamente al presidente y sus hijos, sino en contra del proceso de transformación de la 4T. Sheinbaum denuncia que tras la campaña de calumnias y mentiras que se ha desatado en redes sociales y medios de comunicación, están empresarios afectados durante este sexenio. Pues todo mi respeto, apoyo, solidaridad al presidente, a sus hijos que además pues han transparentado, pero se sigue insistiendo. Pero en el fondo no es ese el tema. En el fondo el tema es que no quieren que este proyecto de transformación siga. Pero es por el bien de México. Es por el bien de México que se abre el debate, pero el debate con base en la verdad. Y lo que está en el fondo, la discusión sobre el proyecto de nación, el proyecto económico, la democracia y no la calumnia. Es así, yo creo que es condenable, venga de donde venga. La 6, legisladores del Partido Acción Nacional tomaron la tribuna del Senado de la República para exigir que se investigue a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, por su presunta corrupción y conflicto de interés. La senadora panista Kenia López Rabadán se refirió a la cerrazón de Morena de tratar el tema en el Senado. Llevamos 19 días desde que Carlos Loret de Mola, Latinos y Mexicanos contra la Corrupción hicieron visible lo que pasa en este gobierno y en este país. 19 días, presidenta, y no se ha podido abordar desde este Senado de la República uno de los tantos puntos de acuerdo que hay. Por supuesto que ustedes van a seguir haciendo maromas para que este tema no se toque, pero México ya sabe que la corrupción en este gobierno empieza con la familia del presidente. Exigimos que haya sensatez en el Pleno del Senado de la República y que el primer punto de hoy sea la corrupción de la familia de López Obrador. La negativa de la mayoría de Morena de tratar el tema, los legisladores del Blanquiazul interfirieron la sesión y con una maqueta mostraban la residencia de Houston, donde vive el hijo mayor del presidente López Obrador, lo que llevó a suspender la sesión. Maquetota. La 7, pues es que es casota. La 7, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, padres de niños con cáncer acudieron de nuevo, una vez más, por enésima vez, a manifestarse. Nunca les han abierto la puerta de Palacio Nacional. Colocaron velas para recordar a los 3,000 niños que han fallecido por falta de medicamentos y tratamientos.
Piden que el presidente López Obrador visibilice la situación que viven los niños y adolescentes, y ellos también, los propios padres y sus familias, y al mismo tiempo exigen también por enésima vez a las autoridades abastecimiento de insumos, medicamentos y quimioterapias para pacientes oncológicos en hospitales de todo el país. La 8. El presidente López Obrador pide no utilizar los asesinatos de periodistas para atacar a su gobierno. En su conferencia matutina de Palacio Nacional, subrayó que su administración no aniquila a nadie y garantiza el derecho de manifestación y de libre expresión. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Eso es lo que puedo decirte. Y qué bien que se separa. ¿Sí? Hay que proteger a todos, ¿sí? Ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida. Es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Pero si no utilizar estos lamentables hechos, ¿no?, para atacar al gobierno que representa. Señaló López Obrador que se va a garantizar el derecho a disentir y que no va a haber represión para nadie, ni censura, cuando está pidiendo información confidencial. Aclaró que en el caso del periodista Loret de Mola tiene pruebas de sus ingresos, pero que el INAI no lo deja. El INAI no puede prohibirle nada al presidente, ni lo ha hecho, pero él dice que el INAI no lo deja mostrar esas pruebas. La 9. Rusia anunció este martes la retirada de algunas de sus unidades militares, tropas pues de la frontera con Ucrania, donde analistas suponen que es un primer signo para evitar una confrontación bélica a gran escala en esa zona del mundo. La decisión rusa ha sido recibida con sus reservas, con cautela, pero con optimismo por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, porque no hay cambios en las posiciones ni de los rusos ni de Estados Unidos y sus aliados en Europa. Rusia ha concentrado 100,000 soldados rusos y 30,000 soldados del Ejército Rojo participando en maniobras conjuntas en Bielorrusia hasta el día 20 de este mes. El Kremlin también ha reforzado sus fuerzas en la península de Crimea y el Mar Negro, con lo que prácticamente el territorio ucraniano está rodeado, excepto en su parte sur. La 10. Vean ustedes este gol, se jugaba el minuto 95, ya tiempo complementario del partido entre Puebla y Atlas, que ganaba 1-0 el actual campeón del fútbol mexicano, el Atlas. El Puebla se fue desesperadamente al ataque buscando el empate y sucedió esto. Vean ustedes esta chilena estupenda. Y aquí está Martínez, aquí está Martínez, golazo. Golazo del centro delantero del mexicano Guillermo Martínez. De verdad, un hipergol el que anotó. Y ahora vean lo que esto provocó, aquí está el golazo, lo que provocó en un niño que se encontraba en las tribunas del Estadio Cuauhtémoc la noche de ese sábado. Aquí lo tienen, llorando de alegría, llorando y gritándole a su equipo, al Puebla, lágrimas de emoción de un pequeño que tal vez pues no será su primera vez en el estadio y que en el último segundo del partido vio a su equipo empatar de esta manera espectacular. Bueno, pues de este joven aficionado, semana el 14 de febrero, el Día del Amor, se escribe a visitarlos al entrenamiento, donde convivió con el cuerpo técnico y los jugadores, vio la práctica y la cascarita al concluir esta a la orilla de la cancha. Siento felicidad y nervios, dijo Dylan, a quien le regalaron, claro, una playera con las firmas de todos los del equipo. No sé cómo explicarlo, estoy sorprendido, se me salieron las lágrimas otra vez al conocerlos, dijo Dylan.
Al final hasta pasó la fila india que se acostumbra para festejar a alguien que llega al equipo en medio de bromas y apapachos, acompañado de Memo Martínez, autor de ese golazo de la jornada. Aquí está Dylan saludando emocionadísimo a todos los jugadores del Puebla. Un detallazo sin duda el de este equipo, en donde se da muestra del poder y de la pasión que el fútbol genera entre chicos y grandes. Y así, muy futboleros y muy franjáticos, llegamos al final del día de hoy con la historia de Dylan. Aquí está, abrazo, beso para Dylan. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.